Bien, muy buenos días entonces a todos los presentes, a todas las hermanos y personas que nos van a estar viendo a través de las redes sociales. Continuamos nuestro devocional el día de hoy, 18 de diciembre, siendo las 6 de la mañana. Vamos a leer el día de hoy el Salmo 26, verso 1, no, versos 2 y 3, perdón. El texto dice así: Examíname, oh Señor, y pruébame. Escudriña mi mente y mi corazón, porque delante de mis ojos está tu misericordia, y en tu verdad he andado. El salmista comparece delante de Dios pidiendo que él mismo sea su juez. No apela a la opinión humana ni a una justicia meramente externa, sino al tribunal divino. Esto no es una afirmación, hermanos, de perfección sin pecado, sino una declaración de integridad de corazón. Es decir, una vida sincera, orientada a Dios, guiada por los caminos del Señor. Primero, hay una justificación relacional, no una justificación legalista. David no se presenta como alguien sin pecado, sino como alguien que vive en pacto, que vive bajo el Señor. Juan Calvino acá enfatiza que David habla como un creyente regenerado, no como un fariseo autosuficiente. Hay también una separación espiritual de la ética que vemos también en el Salmo. Más adelante el Salmo subraya una clara diferencia entre lo justo y el impío. No me he sentado con hombres falsos, dice el verso 4. Eso sin duda lo vimos ahí en el resumen o la introducción que se ha dado a este Salmo. Pero a modo introductorio, para terminar esta parte introductoria, Hendriksen, el comentarista, observa que esta separación no es un aislamiento social, sino un rechazo moral y espiritual a los caminos del mal. Volviendo al verso número 2, primero acá el texto dice: examíname y pruébame. Aquí David invita activamente al juicio de Dios. Calvino resalta que esto solo es posible en alguien que tiene una conciencia pacificada delante del Señor, no porque sea impecable, sin mancha, sin pecado, sino porque no vive en hipocresía, es coherente con lo que conoce, con lo que sabe. La clave aquí es saber que David no pide ser examinado para ser justificado, sino porque ya vive bajo el favor del pacto, algo que se explica en el verso siguiente. Entonces es importante aclarar que solo quien confía en la gracia de Dios puede soportar un examen tan profundo, porque su sustento es la gracia, no sus obras. En otras palabras, David está diciendo: pruébame y verás que he dado lo mejor de mí para ser íntegro, para estar apartado del mal, que he procurado andar en tu camino. El verso nos da la razón con más claridad. El siguiente verso nos dice: porque delante de mis ojos está tu misericordia y en tu verdad he andado. Aquí David explica por qué puede pedir ese examen. La integridad de David nace entonces de la misericordia de Dios, no al revés. David dice: he vivido bien, por eso merezco, no dice he vivido bien o por eso merezco la misericordia del Señor, por lo que yo he hecho, sino que dice: he vivido confiando en tu misericordia, he andado conforme a tus caminos. Entonces recordemos que Dios acá tiene misericordia con quien Él quiere, por lo que al entender esto, nuestro corazón se llena aún más de agradecimiento hacia Dios, al ver su misericordia presente en nuestra vida. Recordemos lo que Pablo decía en Romanos capítulo 9, verso 15, porque él dice a Moisés, citando, ¿cierto?, al Antiguo Testamento: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Siempre me llamó la atención escuchando a Sproul en uno de sus estudios que él tenía. Nosotros no podemos exigirle misericordia al Señor, si bien es parte de sus atributos, pero Él ha demostrado y ha dicho a través de su palabra que la da a quien quiere, esa misericordia. Entonces, cuando vemos y experimentamos la misericordia del Señor en nuestra vida y somos conscientes de aquello, sin duda es un motivo más para poder agradecer al Señor. David termina el verso número 3 diciendo: y en tu verdad he andado. O sea, examíname porque
delante de mis ojos está tu misericordia, pero dice también, y en tu verdad he andado. Aquí la verdad no es solo una doctrina correcta, sino una fidelidad al camino revelado por Dios. Entonces, podemos recordar que el creyente puede someterse a un examen divino porque vive bajo la gracia del Señor. La integridad bíblica no es una perfección moral, sino una sinceridad y obediencia delante del Señor. La misericordia de Dios es este punto de partida del camino del caminar santo. Y la verdad revelada gobierna la vida del creyente regenerado. Yo me pregunto, si Dios nos examinara hoy, ¿cuál sería el resultado de nuestro examen? ¿Dónde corremos cuando pecamos? ¿Nos comportamos tal vez como un hipócrita, escondiéndonos? ¿Tal vez como un legalista, justificándonos? El creyente íntegro confiesa y vuelve a la gracia. La pregunta es, ¿estamos viviendo la gracia del Señor? ¿Somos conscientes de su misericordia? Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Eh, nos ayude para ser guiados por su misericordia, para que nuestra vida dependa absolutamente del Señor y que andemos sin duda en sus caminos. Le invito a tener una oración. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor por el testimonio de nuestro hermano David. Gracias Padre porque vemos tu misericordia en su vida, tenemos el panorama completo o casi completo Señor, global de su vida, Señor, de cómo vivió, cómo caminó Señor en esta tierra. Y vemos sin duda tu gracia y tu misericordia sosteniéndole siempre, Padre. Te damos gracias por estos testimonios porque sin duda nos motivan a nosotros a comprender más acerca de ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu misericordia que nos sostiene a nosotros día a día, Señor, que nos ha permitido tener un descanso y que nos ha permitido despertar el día de hoy y adorarte, glorificarte, Señor, trabajar para ti. Muchas gracias, Señor, por sostenernos, por ayudarnos y guiarnos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a caminar con integridad, que tú guíes siempre nuestros pasos, nuestra mente, Señor, nuestras decisiones, que tú guíes y gobiernes, Señor, nuestro corazón, Padre, que podamos depender absolutamente de ti y de nada más, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.